Para mí es un placer poder compartir con ustedes un poco la experiencia que hemos tenido, sobre todo en estos 2 últimos años, desde un trabajo muy arduo que estamos realizando desde la sociedad civil organizada. Permítanme compartir con ustedes, he preparado algunas láminas que nos pueden ayudar a graficar un poco la experiencia que les vengo a comentar, que quizás en la reunión pasada, en una de las reuniones también este año, hemos podido compartir muy rápidamente, pero espero que hoy pueda ser un poco más, aprovechando estos 10 minutos que ya serán 9, para poder compartirles un poco la experiencia. Primero, que podamos entender dónde estamos, dónde estoy yo ubicada como una líder, ¿no? Lo que hicimos luego de tener este llamado del Grupo de Convergencia para la Acción como líder es poder jalar un poco las prioridades del movimiento de Convergencia para la Acción a una instancia en la que nosotros como líderes estamos vinculados, que es un movimiento, en este caso de la sociedad civil, un movimiento que está integrado hoy por 12 instituciones que trabajan temas sociales, temas de primera infancia, en su mayoría, con diferentes particularidades, matices y poblaciones objetivos también, pero que, digamos, ahora estamos tratando de unir esfuerzos para justamente trabajar muy fuertemente este tema de incidencia en las principales brechas que se identifican en la primera infancia en nuestro país, ¿no? Este grupo también está integrado por 23 profesionales independientes y es preciso hacer un poco la diferenciación entre instituciones y profesionales independientes, porque ustedes van a entender luego por qué es importante tener como bien mapeado quiénes son parte del movimiento o quiénes son los actores principales o tus aliados para poder potenciar el rol que ellos pueden desempeñar en el trabajo de incidencia. Como Coopera Infancia, nosotros nos propusimos poder trabajar todo un componente de incidencia con partidos políticos, sabiendo que en el 2021 se venía para nuestro país un proceso de elecciones de congresistas y también de poder legislativo y del poder ejecutivo, presidente. Entonces, bueno, ya ustedes saben los problemas en los que estamos, políticos serios, importantes, ¿no? Pero digamos, previo a esto, y digamos, para que ustedes lo puedan tener a manera de ejemplo, ¿no? Lo que nosotros hicimos más o menos entre el 2019 y 2020 es hacer todo un análisis de lo que el país había avanzado en materias de primera infancia. Con ese análisis pudimos determinar, efectivamente, nuestro país ha hecho muchas cosas. Tenemos un programa presupuestal orientado a resultados en desarrollo infantil, tenemos una política clara que busca resultados en el niño y la niña. Entonces, esos componentes están, pero lo que nos falta efectivamente para poder agilizar todo es el tema de la gobernabilidad, que es un tema muy débil en relación a la atención en la primera infancia. Y este documento de alguna manera lo recoge esa debilidad, pero también recoge aquellos temas que no están tan visibles en la agenda pública cuando hablamos de primera infancia. Nuestro país está viendo muy fuertemente el tema del desarrollo infantil en base a estos 7 resultados que las niñas y los niños deben de lograr, que pasan desde el nacimiento saludable hasta la regulación de emociones y la representación de la vivencia, que se denomina la función simbólica. Pero, por ejemplo, está un poco invisible el tema de la discapacidad, está un poco también invisible el tema de la violencia, específicamente en niñas y niños, y el tema, por ejemplo, de los entornos favorecedores más allá del tema del saneamiento y del agua potable, que son elementos cruciales. No decimos que no, sí son importantes y hay que impulsarlos, pero también estos entornos que favorecen estos otros resultados o estas otras habilidades en el niño y que también están relacionadas con su salud incluso. Y ese es el componente de todo el aire limpio, ¿no? Y digamos, nosotros como movimiento adoptamos
estos nichos de trabajo que están poco invisibles y los plasmamos en 8 prioridades, ¿no? 8 prioridades temáticas sobre las cuales nosotros revisamos mucha información sobre lo que se estaba haciendo, sobre lo que faltaba por hacer y cuáles eran las propuestas. Me estoy deteniendo en este tema porque es importante que cuando nosotros hagamos incidencia tengamos claridad no solamente del problema, sino de las alternativas que se le van a plantear a los tomadores de decisiones y sobre todo en qué tenemos que hacer incidencia para que el problema comience a mostrar menores brechas, ¿no? Entonces, estas 8 prioridades para nosotros se convierten como movimiento de la sociedad civil en los objetivos de desarrollo de la niñez. Un término comunicacional que en realidad lo que busca es simplemente visibilizar estos grupos, ¿no? Con los cuales también no solamente tenemos que trabajar todo el aspecto de prevención del problema, sino también de recuperación y asistencia, ¿no? Que ese es un poco el enfoque del movimiento de la sociedad civil. Y esto recogido no solamente desde las voces de los técnicos que forman parte del movimiento, sino también desde otros colectivos de la sociedad civil. Este documento recoge mucho lo que del análisis que se pudieron hacer con asociaciones de padres, con especialistas más allá de los que forman parte de Cooper Infancia, incluso con funcionarios funcionarios públicos que daban cuenta efectivamente de lo que desde el Estado todavía faltaba comenzar a impulsar, ¿no? Con teniendo en cuenta estos 8 grandes prioridades y cómo visibilizarlas, lo que hicimos fue analizar muy fuertemente las propuestas de los partidos políticos, ¿no? Con todos los planes de gobierno que fueron presentados pues, como parte del proceso electoral, comenzamos a hacer el análisis de qué es lo que planteaban en los planes de gobierno y qué temas obviamente dejaban de lado. Entonces ahí simplemente visibilizamos lo que ya todos sabían, ¿no? Que estaban mal hechos sus planes, que estaban totalmente invisibles las niñas y los niños, que solamente tenía una mirada de la primera infancia desde los problemas más digamos, que han tenido mayor trabajo en el país, por ejemplo, el tema de desnutrición y anemia, dejando incluso invisibilizado toda la política de desarrollo infantil temprano que se había estado trabajando, ¿no? Y obviamente temas de discapacidad, violencia, etcétera, esos no eran totalmente visibles, ¿no? Entonces, tener esta información fue clave para poder no solamente visibilizar qué es lo que estaban proponiendo los partidos políticos en función a cada uno de las propuestas o de los temas, digamos, de los resultados que se tenían que buscar, sino que nos permitió abrir las puertas para poder buscar a cada partido y conversar, establecer un diálogo, ¿no? Establecer un diálogo, pero ya en función a cosas concretas, no decir solamente esta es la situación de los niños y las niñas, sino que esta es la situación y mira lo que tú estás planteando, ¿no? Y hemos hecho un poco el análisis y estás considerando A, B, pero no estás considerando C, D, E, F, G, hasta la Z, ¿no? Entonces, nos permitió hacer este trabajo, ¿no? Con algunos partidos políticos, no pudimos reunirnos con todos, porque aquí un elemento también importante es poder tener los contactos, es poder tener personas que nos vinculen con los partidos políticos, pero dentro del partido político es importante llegar a aquellos que están en la formulación del plan de gobierno, de la propuesta de plan de gobierno, no necesariamente con el líder del partido, ¿no? Pero sí con los técnicos más importantes e influyentes que están tratando de visibilizar cuáles son las propuestas que el partido político tiene para uno y otro tema, ¿no? Entonces, pero tuvimos estas reuniones con los partidos políticos, en algunos de los casos trascendimos un poco más del grupo principal del partido político y comenzamos a hablar incluso con los candidatos al Congreso, ¿no? Que se estaban presentando.
Y todo esto de la mano de, digamos, un trabajo que habíamos preparado en función no solamente al documento que teníamos, sino también a poder estar, digamos, presente en estas reuniones, personas que de alguna manera fueran identificadas en temas de primera infancia y que son parte de nuestro movimiento. Y ahí tiene que ver justamente con lo que Cecilia decía. Importante son los voceros que comienzan a tener estos espacios de reuniones y que, digamos, con credibilidad pueden sustentar, ¿no? Digamos, el porqué de las prioridades, ¿no? El hacer ese análisis también nos permitió poder tener las puertas abiertas, un poco más las puertas abiertas de los medios de comunicación. Entonces, ya los medios de comunicación lo que están buscando es la pepa, ¿no? Dónde está ahí el tema central, dónde pueden comenzar a apuntalar, dónde está la noticia, ¿no? Y la noticia, en este caso, era que los planes de gobierno no estaban visibilizando a la primera infancia, y esto fue captado muy rápidamente por los medios de comunicación. Estos medios de comunicación que yo he puesto acá, sobre todo el Comercio, pero 21, son medios de comunicación eh, de mucha llegada, ¿no? De mucha llegada. Entonces, esto no solamente permitía visibilizar al movimiento, ¿no? Que estaba detrás, sino principalmente visibilizar las brechas en relación a la primera infancia. Igual, digamos, posterior a esto, cuando ya fueron elegidas las autoridades, lo que nos permitió tener este acercamiento con la prensa fue también comenzar a posicionar desde nuestro lado, desde el lado de la sociedad civil, cuáles eran las prioridades de los 100 días de gobierno, acotando todos estos 8 puntos que les he mencionado de los ODN en aquellas cuestiones que son vitales, que son vitales para, digamos, no empeorar la situación que afrontan las niñas y los niños. Y ahí estaban indicados claramente el tema del retorno seguro a clases, el tema del acceso a los servicios básicos, del paquete de servicios básicos, tanto para gestantes como para niños, etc. Entonces, desde lo que nosotros propusimos como movimiento, estábamos empujando igual el carro para que se hiciera para que los tomadores de decisiones tomaran conocimiento de aquellas prioridades que eran importantes trabajar. Y dado, digamos, el contexto político tan convulsionado, ¿no? En la que no podíamos sentarnos con los dos líderes en su momento que pasaron a la segunda vuelta, nos reunimos, sí, con sus equipos técnicos, en el caso de un partido, pero no en el caso del otro. Lo que decidimos fue apostar por comenzar a sensibilizar a los gobiernos subnacionales, los gobiernos regionales, pero también tocar la puerta de cada gobierno regional se nos hacía difícil, o sea, un trabajo muy, muy laborioso, sobre todo pensando que los que estamos detrás es un grupo de voluntarios, ¿no? Es la sociedad civil, pero voluntaria, ¿no? Donde disponemos de tiempos limitados de los profesionales y de las instituciones que forman parte de este movimiento. Entonces, lo que hicimos fue, primero, hacer mesas de diálogos con grupos de periodistas. Primero comenzamos con 10 regiones del país, convocamos a algunos de ellos, hicimos otra vez, ¿no? Una suerte de talleres con ellos, con cada una de las regiones, en la que nos enfocamos dándoles hablando sobre la prioridad que tiene la primera infancia, y lo segundo, ¿no? Todo en base a evidencia, y lo segundo era mostrarles la realidad de su región, ¿no? Esto tuvo un impacto importante, ¿no? Lo que comenzó así como un taller de sensibilización, en realidad tuvo un impacto importante. ¿Por qué? Porque comenzó a mover los temas a nivel regional que no estaban siendo discutidos. Por ejemplo, el tema de la anemia frente a la situación del COVID había estado invisibilizada, ¿no? Y a raíz de esto, ¿no? A raíz de los talleres de sensibilización, comenzamos a salir en las portadas de primera plana de los medios regionales, dando cuenta de los resultados o de los indicadores que se tenían en relación a anemia y desnutrición, que es un poco lo que jala más el ojo, ¿no? de los tomadores de decisiones. Y de ahí, bueno, hubieron muchas reacciones y de hecho se comenzaron ahí a mover un poco más los temas. Con esa experiencia
lo que decidimos fue ampliar este trabajo y convocar a un primer taller que lo hemos hecho en el mes de noviembre, con periodistas, pero no para hablarles directamente de la situación de la primera infancia, sino más bien indirectamente, sino hablarles desde del interés que tiene este actor, que es fortalecer sus capacidades para hacer periodismo, pero también con casos prácticos en relación a la situación de las niñas y los niños. Hoy tenemos 200 formados, una red de 200 periodistas de todo el país, a los cuales vamos alimentando con información sobre cuál es la situación de cada una de sus regiones y de manera general sobre todos los temas de incidencia que estamos haciendo. Por ejemplo, le estamos dando información sobre la importancia del retorno seguro, sobre la importancia de los paquetes de servicios básicos, etc. Sí, Romy, disculpa, se nos acabó Ya. el tiempo realmente. ¿Cuánto te falta para...? Ya, voy a avanzar rápidamente. Sí. Perdón por el tiempo. Perdón. Para darle sostenibilidad a las acciones es importante tener la información. Y hoy desde el movimiento estamos generando mucha información en relación a cómo está el tema del desarrollo. Estamos trabajando con el Poder Legislativo, gracias a la iniciativa de la sociedad civil, en realidad no solamente de Cooperinfancia, sino de otros movimientos. Se ha instalado una comisión multipartidaria en el Congreso, que es una puerta de entrada para trabajar leyes, pero también temas de fiscalización, acciones en primera infancia. Como Cooperinfancia estamos ahorita trabajando con el Acuerdo Nacional, que es un espacio que integra, que es un espacio de política, ¿no? En realidad estamos buscando acá la actualización de la mirada de la primera infancia en estos acuerdos nacionales y estamos dando los primeros pasos con ellos. Y seguimos haciendo un trabajo, tratamos ahora como movimiento también vincularnos con otros movimientos de la sociedad civil con objetivos claros, ¿no? En este caso, por ejemplo, nos hemos unido para el tema del retorno, también lo estamos haciendo para el tema de las prioridades en primera infancia. ¿Qué lecciones aprendidas tenemos? Es importante contar con información actualizada, ¿no? Sobre la situación de la primera infancia en el país. No podemos pensar que todos tenemos los mismos problemas, uno. Lo segundo es que tenemos que tener planteamientos claros para los tomadores de decisiones, no solamente hablarle del problema, sino también de qué hacer, cómo hacer, ¿no? Teniendo en cuenta conocer la realidad del Estado, ¿no? Cómo funciona el Estado para poder dar soluciones viables. Tener un equipo para realizar análisis resulta siendo importante, con voceros confiables, con experiencia y que sean reconocidos en gestión pública, y esto los líderes y los que forman parte de Cooperinfancia lo tienen. Involucrar a los medios de comunicación resulta siendo clave, pero partiendo también o reconociendo las necesidades que ellos tienen de autoformación y mucha perseverancia. Lo que necesitamos es mucha perseverancia para todo el trabajo de incidencia, porque se nos cierran 1000 puertas, pero por ahí se te abre una ventana. Y eso es todo lo que quería compartir. Muchas gracias y disculpen el tomarme tanto tiempo.